Amigos y amigas de la prensa, muy bienvenidos. Bueno, hemos citado esta conferencia de prensa para explicar todo lo relacionado con lo ocurrido en Washington y los próximos pasos a tomar. Yo creo que no cabe la menor duda de que se ha dado un paso importante hacia adelante en Washington, pero que queda mucho por hacer todavía. Vamos a tratar de resumir inicialmente la importancia de lo acontecido en Washington y luego vamos a pasar a las acciones que hay que tomar aquí en Puerto Rico para impulsar el proceso de descolonización de nuestra patria. Definitivamente, los nuevos cambios internacionales y la bancarrota económica y social del estatus actual, unido al resultado del plebiscito de noviembre pasado en repudio a la situación colonial, han tenido un efecto de mucha importancia. Primero, me parece que es evidente que ya nadie ve en Estados Unidos con seriedad la posibilidad de la continuación del actual estatus territorial. Y segundo, y tan importante como eso, me parece evidente también que desde Washington no va a venir iniciativa alguna que incluya como alternativa a la estadidad. Lo primero es evidente y se manifiesta en las declaraciones iniciales y finales del presidente de la Comisión de Recursos Naturales, que incluye los territorios. Y lo segundo es evidente, y les recuerdo que yo en varias ocasiones en mi ponencia dije que allí no se iba a adoptar iniciativa alguna que incluyera la estadidad. Y esa aseveración no fue ni refutada ni indirectamente por ninguno de los presentes. Lo menos que pudieran haber dicho es, pues esto es un país que está dispuesto a considerar nada de eso. Porque es evidente que el ELA ya no es alternativa de futuro y nadie lo toma en serio, el ELA colonial y territorial. Y es evidente que ellos no van a tomar ninguna actuación respecto a Puerto Rico que incluya ni directa ni indirectamente una oferta de estadidad. Ante eso, por supuesto, surge la pregunta, ¿qué va a acontecer? ¿Qué va a pasar? Ustedes saben que nosotros hemos propuesto, al igual que muchos otros sectores en Puerto Rico, la Asamblea Constitucional de Estatus como la salida para forzar a Estados Unidos, para crearle una crisis política que los obligue a actuar ante ellos mismos, ante nosotros y ante el mundo. Por lo tanto, en este momento lo que se impone es que en Puerto Rico se empiece a considerar con seriedad las distintas vertientes y estructuras de una Asamblea Constitucional de Estatus. A esos efectos, el Partido Independentista va a radicar en el futuro nuestro proyecto, nuestras ideas sobre la Asamblea Constitucional de Estatus. Pero queremos decir que antes de hacer esto, estamos en la mejor disposición, y esto se refiere a estadistas, a estadolibristas, a independentistas, a todo el mundo que esté interesado en este proyecto, en sugerir y traer las debidas sugerencias ante el partido, si así lo desean, y si no directamente ante la legislatura, sobre cómo debe constituirse, cómo debe estructurarse la Asamblea Constitucional de Estatus, que va a ser, al final de cuentas, la única salida posible. Y les adelanto que va a ser la única salida posible, porque la otra salida teórica de incluir un ELA colonial en un plebiscito, cuando sea bien considerada internamente en el Partido Popular, va a ser descartada, llana y sencillamente, porque eso le va a causar problemas internos al Partido Popular y porque el PNP la convertiría en un plebiscito Alejandro García, sí o no, y ustedes saben cuál podría ser el resultado claro
de dicho plebiscito. Yo quiero decirle que en este momento me encuentro sumamente optimista en cuanto a lo que pueda suceder en el futuro. En los próximos meses se determinará aquí en Puerto Rico el camino a seguir, pero de aquí es que depende. El proyecto de Fortuño no va para ningún lado. Nosotros sabíamos de antemano que eso era así, lo hemos confirmado en todas las reuniones que tuvimos en Washington. Ese proyecto está muerto en la Cámara y en el Senado ni hablar. Por lo tanto, la pregunta es ¿qué va a suceder? Si se aprueba esta propuesta de 2.5 millones de dólares de Obama, revierte a Puerto Rico nuevamente el problema. Se puede aprobar si es que se aprueba el presupuesto, porque ni el PNP ni el Partido Popular tienen dificultad con esos 2.5 millones de dólares, pero eso no le resuelve el problema a la mayoría popular en Cámara y Senado, porque ellos son los que van a determinar si va a haber un plebiscito de 4 alternativas, lo cual le causaría unos problemas inmensos, o si por el contrario van a optar por la Asamblea Constitucional de Estatus, lo cual, aunque parezca contradictorio, es la única salida de viabilidad política para el Partido Popular de cara a las próximas elecciones. Se ha adelantado, por lo tanto, muchísimo, pero los próximos meses son determinantes en Puerto Rico. Y creo, para volver nuevamente a mi aseveración anterior, que en este momento compete a todos los puertorriqueños que ven la alternativa de la Asamblea Constitucional de Estatus traer las ideas públicamente. Nosotros abrimos, vuelvo a repetirle, nuestras puertas para que vengan todas las propuestas de estadistas, que hay algunos que creen en la Asamblea Constitucional de Estatus, de independentistas y de populares que ya han radicado sus propios proyectos en Cámara y Senado. Este momento es distinto a todos los momentos anteriores. Es verdad que ha habido muchas vistas públicas, pero les recuerdo a ustedes que los dinosaurios toman tiempo en morir y hay que tener alternativas viables. Y ya el estatus colonial no tiene defensores en Estados Unidos. Y nos consta eso y nos constó antes de las vistas públicas por todas las reuniones que tuvimos con las personas pertinentes en Cámara y Senado. Así es que es tiempo de ir pensando en serio sobre una Asamblea Constitucional de Estatus y empezar a estructurarla aquí en Puerto Rico, aunque obviamente tomará meses la estructuración y el acoplamiento de las diversas ideas sobre la Asamblea Constitucional de Estatus. Antes de ir a las preguntas, le pido primero al compañero Fernando Martín y luego al compañero Manuel Rodríguez Orellana que hagan cualquier observación sobre esta materia. Sí, muchas gracias. Buenos días, amigos y amigas de la prensa. Solamente quería subrayar dos asuntos. El primero es hacer una distinción que se ha hecho, que ustedes la tienen muy clara y la tienen presente, pero que no está de más que se repita. Una cosa es que haya habido en Estados Unidos y en el Congreso un cambio cualitativo con respecto a su percepción sobre Puerto Rico. Y otra cosa es que ese cambio de percepción los vaya a llevar automáticamente a tomarse una iniciativa. Es como si yo dijera, bueno, que hay una diferencia importante entre un pastizal que está muy seco y un pastizal que está muy húmedo, porque claro, ninguno de los dos va a brotar en llamas, pero el día que le tiren un fósforo, si el pastizal está seco, el fuego prende enseguida. Y en Estados Unidos ha habido un cambio cualitativo en cuanto a la percepción sobre Puerto Rico que tiene que ver, como señaló Rubén, ya no solamente con el deterioro gradual del Estado Libre Asociado desde el punto de vista económico y político, sino al colapso del modelo de desarrollo político y económico de la última década, claro está, con el aldabonazo del repudio a la condición colonial de Puerto Rico por la mayoría de los puertorriqueños en el mes de noviembre. Y ese es el segundo punto que quiero también apuntar a manera de nota al calce. Estos desarrollos lo que indican, entre otras cosas, es cuán equivocados estaban por una vez los cínicos y los escépticos en Puerto Rico.
Cuando nosotros empujamos, insistimos, promovimos, estimulamos la celebración de una votación en Puerto Rico que permitiera que la mayoría de los puertorriqueños que nos oponemos a la continuación del colonialismo pudiéramos expresarnos votando en el mismo sitio, porque sabíamos que había una mayoría anticolonial en Puerto Rico, pero estaba dispersa y era importante organizar una votación en que todos esos que nos oponíamos al colonialismo pudiéramos aparecer en algún momento votando en el mismo lugar, para que esa mayoría anticolonial en Puerto Rico de alguna manera quedara validada y documentada. Ese esfuerzo ha tenido importantísimas consecuencias. Ha tenido consecuencias internacionales en la medida en que ya pues no cabe ninguna duda de que cualquier planteamiento de legitimación del ELA por vía de la votación del pueblo ha quedado echada por la borda. No cabe duda de que ha tenido consecuencias en el Congreso. No hay otra manera de explicar una declaración como la del presidente del comité, Wyden, que no sea la más obvia de todas. Pero ¿por qué se va a amarrar el señor presidente del comité del Senado a un estatus que ha sido repudiado por la mayoría de los puertorriqueños el otro día? Pero ha tenido también consecuencias sobre el PNP, porque entonces los obliga a no poder permanecer de brazos cruzados con el tema del estatus y a tener que buscar distintas maneras de al menos crear la impresión de que están adelantando su objetivo de estadidad, con lo que eso supone en términos de entrar en contradicción. En la Cámara de Representantes de los Estados Unidos hay 435 miembros, de los cuales la mayoría es republicana, y el proyecto de Pierluisi apenas ha conseguido a 8 republicanos, raspando, buscando en la olla del pegado, han encontrado a 8. En una Cámara donde hay una norma de que si la mayoría de la mayoría no se presenta un proyecto. Y entonces también ha tenido consecuencias en el Partido Popular, porque un partido que ha vivido históricamente de la ambivalencia, ahora de momento se encuentra que de la misma manera que el Estado Libre Asociado como gobierno ya no puede coger más prestado, el Partido Popular como partido ya no puede posponer el enfrentar cuál es su posición con respecto al tema del estatus político. Se le acabó el vellón también, el pagar la Mastercard con la American Express, que venían haciéndolo ellos políticamente por 50 años, ya tampoco pueden hacerlo. Y eso es lo que crea un ambiente político realmente esperanzador para aquellos que creemos en la necesidad imperiosa de la descolonización, y este episodio de Washington de la última semana no es nada más que la confirmación de que estamos en nuevos tiempos donde el optimismo está justificado. Eso es todo, gracias. Muy brevemente, solamente quiero destacar que lo que antes podía parecer exclusivamente una teoría, porque las circunstancias no eran propicias, de que el ELA era lo que le convenía al americano y que la estadidad era algo para el futuro y ni siquiera nos vamos a ocupar, ni para allá vamos a mirar. Ahora es una realidad. Hace tiempo, 30 años, que empezamos a bregar allá en Washington, y desde aquel momento para mí era evidente que me decían, para la estadidad tendrán que votar muchas veces. Pues ya ahora lo dijo la señora Murkowski, se lo dijo a los estadistas. Dijo, nosotros éramos 80% y nos tomó 90 años. Ustedes tienen otras opciones y va a ser más difícil. Eso cuando se trataba de Alaska, que eran los americanos dándose la estadidad ellos mismos, no una nación latinoamericana y caribeña como Puerto Rico. Así que yo creo que no solamente el ELA está destrozado, y ya todo el mundo lo sabe y no le sirve a nadie, y a los puertorriqueños nos ha atrasado muchísimo, sino que tampoco la estadía es una opción para ellos, como Rubén se lo señaló en aquel momento, y como lo hemos señalado siempre. Por lo tanto, cuando nosotros vamos allá y conversamos con republicanos y demócratas, no nos simulamos ni republicanos ni demócratas, somos independentistas, y ellos lo saben. Y el mensaje que llevamos es de por qué la independencia es la única salida, la única solución para el problema colonial que a ellos también les está afectando. Así que yo creo que los tiempos han cambiado, se está despejando el clima y apunta en la dirección que nosotros sabemos que va a terminar, que siempre con la soberanía plena de la independencia. Estoy muy confiado en eso.
y muy esperanzado de que hemos adelantado mucho en un proceso largo de descolonización. También brevemente, pero para evitar ser repetitivo, yo creo que los que creemos en la descolonización tenemos que sentir un gran optimismo y satisfacción porque se ha demostrado la corrección de las estrategias que hemos adoptado. En primer lugar, el referéndum resultó ser una ficha fundamental para que derrotando el territorio, derrotando la colonia, tanto a nivel internacional, se abriera la oportunidad para un apoyo tanto en Naciones Unidas con un lenguaje mucho más severo hacia el régimen colonial en Puerto Rico, al igual que en el caso de organismos internacionales, que incluye la comunidad de estados americanos y caribeños. Yo creo que ese apoyo ha sido decisivo para que también los Estados Unidos sientan la presión de atender el tema de Puerto Rico. Ahora nos queda por delante una gran tarea. Demostrada la corrección de la estrategia del referéndum derrotando a la colonia, demostrada la corrección de la estrategia de confrontando a los Estados Unidos con la estadidad, se demuestra su inviabilidad y demostrando que ya en los Estados Unidos no hay quien defienda la colonia, por lo menos con una cara seria. Entonces ahora lo que queda es la gran tarea de, con una alianza multiideológica de los que creemos en la descolonización, presionar las condiciones para convocar una asamblea constitucional de estatus en donde tanto independentistas como libre asociacionistas, como soberanistas, como estadistas, podamos obligar a que el gobierno de Puerto Rico se encamine en esa dirección y que además cumpla con su palabra empeñada el gobernador, que en su programa de gobierno contiene ese mecanismo procesal como vehículo para atender el tema del estatus. Así que tenemos que sentirnos optimistas porque la corrección de nuestra estrategia está demostrada, porque hemos dado pasos de avance importantes y porque tenemos una tarea por delante que nos va a unir a múltiples sectores para lograr que se convoque finalmente esa Asamblea Constitucional de Estatus. Enhorabuena. Bien, compañeros y compañeras de la prensa, ustedes han escuchado nuestra interpretación de nuestro mensaje, que me parece que ha sido validado por la experiencia de los últimos años y por lo que acaba de suceder en Washington. Estamos abiertos a las preguntas que ustedes tengan a bien hacernos. ¿Alguna fecha como parte de una estrategia, tomando en cuenta que un grupo de legisladores dentro del Partido Popular anunciaron casualmente en la conmemoración del 25 de julio que estarían sometiendo proyectos dirigidos a esa asamblea? Nosotros nos parece que es un paso muy correcto de parte de estos legisladores y de parte de los 13 líderes prominentes del Partido Popular, que también adoptaron posición similar por escrito ante el Senado de los Estados Unidos. Lo más útil en esto es que cada uno siga impulsando su concepto de la Asamblea Constitucional de Estatus para que después, legislativamente, podamos ponernos de acuerdo en un proyecto. Por eso he dicho que el partido va a radicar su propio proyecto, pero que antes de hacerlo estamos abiertos para todas las sugerencias que tengan cualquier puertorriqueño sobre esa materia. Quiero decir, con respecto a la pregunta de la distinguida compañera, que es interesante algo que dijo el presidente del PNP, a lo cual no se le ha dado mucha difusión, que yo sepa. Yo acabo de llegar en el día de ayer. Y es que el presidente del PNP dijo que ellos insistirían en su proyecto, obviamente, el cual va camino a la derrota, como vimos en las vistas públicas y como vimos en la ausencia de apoyo en la Cámara de los republicanos. Pero también dijo que él no creía en la Asamblea Constitucional de Estatus, pero que si había una Asamblea Constitucional de Estatus, él participaría. Eso lo dijo el presidente del PNP. O sea que esto de la Asamblea Constitucional de Estatus, lo que tenemos que hacer es traer un proyecto, un esquema, ¿verdad?, una estructura en donde se acoplen todas las sugerencias posibles de las personas que tengan a bien hacerlas, para entonces ir adelante con la Asamblea Constitucional de Estatus, que es el mecanismo que va a forzar a los Estados Unidos a actuar. Y creo que eso toma tiempo, pero tiempo estoy hablando de meses, no años. Tenemos que empezar a proyectarlo desde ahora. Ya ha habido, como dijo la distinguida compañera, creo que en la Cámara hay un proyecto. Creo que estos líderes del Partido Popular en el Senado han anunciado que van a tener otro proyecto. Ya los otros 13 líderes del Partido Popular han enviado comunicación a los efectos. O sea que es tiempo de que todo el mundo, sin ser impedimento de otros, vaya adelantando sus ideas sobre cómo debe constituirse esta Asamblea Constitucional de Estatus. Y lo mismo digo de los estadistas.
La Asamblea Constitucional de Estatus viene porque mis queridos compatriotas que participan de esa ideología, allá no va a pasar absolutamente nada en la Cámara y mucho menos en el Senado con respecto al proyecto de estadidad, sí o no. Y como no va a pasar nada allá, acá va a pasar algo. Así es que yo creo que esto es un momento muy esperanzador para nuestro país y espero la sugerencia de todos los compatriotas. Según lo que usted está diciendo, ¿se podría entonces inferir que ese proyecto que está proponiendo el senador Cirilo Tirado contará entonces con el aval de la senadora María de Lourdes Santiago? No, la senadora María de Lourdes Santiago radicará el proyecto en el que cree el Partido Independentista Puertorriqueño, que muchas cosas, me imagino, habrá colindancia. Sí, correcto, pero ¿en qué consiste? ¿Cómo se elige? ¿Cómo se estructura? Es algo donde tenemos que hablar y hay distintas ideas sobre eso. Y los distinguidos senadores del Partido Popular pues presentarán el suyo y veremos en cuáles hay colindancia con lo que el Partido Independentista propone y veremos las sugerencias que el PNP también tiene y que otros puertorriqueños que no son miembros de los tres partidos también proponen. O sea, es momento de empezar a abrir ese camino en Puerto Rico, aunque ya hace 25 años que se viene hablando de ello, pero empezar a concretarlo, porque esa es la única salida. Ya le dijeron al liderato popular que el ELA colonial y no territorial no tiene futuro de índole alguno. Nadie lo toma en serio en Estados Unidos. Y ya es evidente por la ausencia de apoyo entre los republicanos en la Cámara y por el hecho de que en 2 ocasiones yo le dije, ustedes me oyeron, aquí no se va a aprobar ningún proyecto que incluya estadidad y nadie se habló ni a la defensa indirecta del estadidad, o por lo menos decir, bueno, no, nosotros somos un país democrático. No, nada, ni se tocó eso. Es decir, que es evidente que no va a pasar nada con respecto a la estadidad, a un proyecto allá, porque incluiría la estadidad y eso no lo van a aprobar ellos. Lo que está en el fondo de todo esto, mis queridos amigos de la prensa y amigas de la prensa, es cuáles son los intereses nacionales de los Estados Unidos. Obviamente los intereses de Estados Unidos en el 1952 era mantener una colonia con otro nombre. Ya eso no le sirve a los intereses nacionales, como dijo el señor senador Biden. Y la estadidad, obviamente, es contraria a los intereses nacionales de los Estados Unidos y Estados Unidos, por lo tanto, no va a actuar a menos que lo forcemos de aquí. Una vez lo forcemos, entonces empezaremos a hablar de cuáles son las alternativas reales y entonces sí se va a resolver el problema colonial de Puerto Rico. Me parece una objeción bastante risible esa. Yo no sé si ustedes vieron una película que se llama Casablanca, prácticamente todo el mundo la ha visto, sus mamás y sus papás y sus abuelos también, en donde entra el jefe de la policía colonial francesa a un sitio y alguien le dice, hay que arrestar aquí a la gente porque dicen que está llevándose a cabo juego y el juego está prohibido. Y le dice el oficial francés, estoy escandalizado que aquí en este lugar se juegue. ¿Cuál es el sistema? Sí, ¿cuál es el sistema norteamericano? El sistema de los cabildeos. ¿Cuánto ha dado el Partido Popular para cabilderos y cuánto ha dado el PNP para cabilderos? Ahora, en asuntos de importancia, si la persona que dice la aseveración es una persona con un récord serio, eso tiene una importancia, particularmente si es el presidente de una comisión, que es la comisión que se ocupa lo de Puerto Rico. Me parece que eso es sangrar por la herida y que no tiene mucha importancia. Me imagino que ahora los PNP le dirán, y aquel coge chavo de los populares, y el otro diga, esto es la de no acabarse. El hecho es que estuvo bien claro antes de empezar la vista, y dicho sea de paso, nosotros no tenemos cabilderos pagos en Estados Unidos. El compañero Manuel Rodríguez Orellana, el compañero Fernando Martín, son nuestros cabilderos voluntarios allá. Y nosotros sabíamos, antes de esa vista, que obviamente iban a triturar al Estado Libre Asociado, si lo que es reunirse con los senadores, representantes y con las personas que los asesoran para saber más o menos por dónde es que va. O sea que esto se sabía antes de la vista, que el ELA no tiene futuro, pero no porque aquí tal cosa o allá tal cosa, sino porque ya no le sirve bien a los intereses de los Estados Unidos. Mientras el ELA le servía bien a los intereses de los Estados Unidos, pues ellos pagaban cabilderos, los populares, pero no tenían ni necesidad de hacerlo. Lo estaban haciendo de más. Ahora, no importa los chavos que le den, el interés nacional de los Estados Unidos es lo que está privando. Y como hay chavos de parte y parte, populares y
estadistas se van a cancelar y la verdad se va a imponer. O sea que nuestro cabildero sin paga aquí, el compañero Manuel Rodríguez Orellana, es un titán que no necesita darle un centavo a nadie, sino explicarle la verdad y cuáles son los intereses nacionales de los Estados Unidos y los de Puerto Rico. Licenciado, el hecho de que en una comisión que reúne a más de 18 congresistas, solo hayan acudido 3. Eso siempre es así. En los tiempos mejores... ¿Cuál es esta importancia? Pues eso no solamente es así en el caso de Puerto Rico, sino a menos que haya unas muertes en Irak y se vayan a sacar las tropas de Afganistán, son 4, 5, 3 los que van a cualquier vista pública y los que han ido en el pasado a las vistas públicas con respecto a Puerto Rico, a menos que sea el día de la votación. ¿Por qué? Porque esos comités los dirige básicamente lo que se llama el chairman, el presidente. Son personas que han estado allí 20, 30 años con el que es el portavoz de la mayoría del otro partido, y ellos son los que más o menos, o sea que eso no tiene nada de raro, lo que pasó ayer con 4. Es más, yo creía que iba a ir el chairman nada más, fueron 3, no creo que eso tiene importancia. Lo que tiene importancia es lo que él leyó, es lo que él leyó al principio, antes de oír ningún testimonio. Él sabía lo que había pasado en Puerto Rico y él expuso la posición oficial del presidente del Comité de Recursos Naturales, que quiero recordarle a ustedes que se ocupa no solamente de lo de Puerto Rico, sino de todos los recursos naturales. Imagínense el poder de esa persona. Y ese dijo, lo que sabe todo el mundo internacionalmente y aquí, que esto es una colonia y que hay que resolver el problema colonial y que eso no le conviene a Estados Unidos. ¿Y la ausencia de Casablanca en la pista? Pues me imagino que Casablanca, para no tener que tomar partido de un lado y de otro, se va a mantener como siempre se mantuvo. Y es en un ten con ten. Imagínense si eso es así, que lo que han propuesto del 2.5 millones es algo que ha sido cabildeado por los populares y por los PNP, que lo mismo da una cosa que otra. Les recuerdo además que es el Congreso el que está obligado por la Constitución a bregar con los territorios, no la Casa Blanca. Bien, y por lo tanto esta importancia grande de lo que dijo el señor Biden al principio y al final. Bueno, se le pasó la guagua a los que estaban con la colonia, porque ya la colonia no le sirve a los intereses de los Estados Unidos. Cuando le servía a los intereses de los Estados Unidos, la colonia era lo que se mantenía. Ya hay que acabar con eso, pero por otro lado, los estadistas están ante la situación increíble de que mientras más empujen, menos reciben. Están como la persona que va en una bicicleta por un precipicio. Si deja de pedalear, se cae para la derecha o se cae para la izquierda. Y si sigue pedaleando, se cae en el precipicio en el otro lado. Eso es la realidad de Puerto Rico. Ya lo veremos. Como dijeron los compañeros, la estrategia se diseñó hace muchos años, toma muchos años, no hay los recursos aquí en Puerto Rico, ni teníamos la ayuda de Estados Unidos e internacionalmente. Ahora en Puerto Rico esto se cayó y hay que buscar una solución, y la solución no es lo que es el problema, que es el ELA colonial, y obviamente no es la estadidad porque los americanos no la aceptarían. O sea que hay que buscar otra solución, y ustedes saben lo que va a pasar hoy, mañana o pasado. Partiendo de la premisa de que usted dice que ya no va a pasar nada y que acá hay que forzar el asunto por la Asamblea Constitucional de Estatus, ¿dónde queda entonces la fuerza que acá cabildean para que tampoco el asunto se mueva? Que son precisamente los que buscan que el asunto que no pase nada. no se trabaje en Puerto Rico ni en Estados Unidos. Eso es un asunto que se va a dirimir y se va a decidir dentro de las filas del Partido Popular. En ese asunto, pues obviamente ninguno de afuera puede aportar nada más que ideas, y son ellos los que tienen que decidir eso. Ahora, ellos lo que les gustaría que no pasara nada al liderato popular, pero tiene que pasar algo, porque si no, la deteriorada situación electoral de ellos se pone peor si no se enfrentan al problema del estatus. O sea que yo espero que cuando se resuelva y se dirime la cuestión internamente, prevalezca la posición de los que dicen que hay que superar el ELA colonial y territorial con un ELA no colonial y no territorial basado en la soberanía de Puerto Rico. Pero eso ya está planteado en la Cámara, como dijeron los compañeras, en el Senado va a estar planteado, y está planteado por 13 prominentes líderes del Partido Popular. No me refiero a los políticos, me refería a los que se hablan de los intereses económicos, que son los que a fin de cuentas son los que buscan Las que no se mueva dos la cosas son cosa. verdad, pero les quiero decir al querido compañero que los intereses económicos están hasta aquí ya también,
que esto ya no da más, que el país se está cayendo y eso es malo para los intereses económicos, y que ya la cuestión de que la ELA servía para atraer aquí empresas es la contraria. Ya en cualquier país soberano o independiente en el mundo se pueden atraer empresas con los mismos privilegios. O sea que yo creo que esos grandes intereses económicos, aunque obviamente les gustaría siempre ser conservadores, pasan a un segundo plano a la cuestión política interna del Partido Popular en este momento. Ahora, los que no pueden rehuir su responsabilidad, y obviamente no dan indicios que la van a rehuir, son las personas que aspiran a un ELA no colonial y no territorial dentro del Partido Popular. Licenciado, en algún momento usted comentó en la conferencia de prensa que había que crear la estructura que sentara las bases para ir dirigido a una asamblea constitucional. ¿Cómo se puede lograr eso? Porque si bien es cierto, por ejemplo, que Pierluisi comentó que estaría dispuesto, también es cierto que la posición histórica del partido es ser renuente, y en el Partido Popular Democrático ni se diga. ¿Cómo se sientan esas bases para por lo menos un arranque? Bueno, déjeme informarle que hace 3 semanas yo escribí un artículo donde decía que el PNP iba a participar en lo que fuera. Lo que preferiría el PNP, en mi opinión, es un plebiscito con las 4 alternativas, porque así lo convierte en un plebiscito. García Padilla, sí o no. Esa es la más fácil para derrotarlos antes de las elecciones. La salida más razonable que le permite una viabilidad electoral al Partido Popular es la de la Asamblea Constitucional de Estatus, y ya se está viendo, según las preguntas de las compañeras y según lo que ustedes conocen, de los grupos no coloniales y no territoriales y que creen en la soberanía, en la libre asociación o en la soberanía, como usted lo quiera decir, ya se están meneando. En el PNP hay grupos que en el pasado han apoyado la Asamblea Constitucional de Estatus, pero independientemente de que la apoyen y no, tan pronto se abran vistas públicas sobre estos proyectos, el PNP va a participar. Porque el PNP, imagínense que participó en la constituyente de la colonia en el 1950-52, hasta entonces. Eso era cuando tenían nada más que el 30-25% de los votos. Ahora que ellos parten del 45% de los votos, olvídense ustedes, el PNP va a participar en cualquier plebiscito y en cualquier Asamblea Constitucional de Estatus, aunque digan que no quieren la Asamblea Constitucional de Estatus. Porque les recuerdo, que parece que hay gente que no se da cuenta en Puerto Rico, que la Asamblea Constitucional de Estatus presupone en cualquiera de sus variantes una elección primero de delegados, los que son estadistas, los que creen en un ELA no colonial y no territorial, los que creemos en la independencia, y ahí pues el PNP irá con la esperanza, me imagino, de sacar mayoría. Pues está bien, vamos para adelante. O sea que esto es bien democrático, es la elección de delegados por opciones de estatus, y después se le somete al pueblo también. Es la única salida. Lo otro es lo de no terminarse en Estados Unidos, lo que está pasando, que no va a pasar absolutamente nada. Y en cuanto a el proyecto que estaría presentando el Partido Independentista a través o por conducto de la senadora María de Lourdes, la expectativa de tiempo de cuándo se podría estar realizando. No, tan pronto sea razonable, hay tiempo para eso, pero cuando decimos que estamos disponibles para recibir las sugerencias, las ideas, es desde ahora en adelante, y tan pronto estemos maduros en ese proceso, convoquemos al Comité Central sobre esa materia y sobre otras, pues lo radicaremos, pero ninguno de los proyectos de Asamblea Constitucional de Estatus va a estar escrito en piedra, ni el nuestro ni el de ellos. Una vez se radican todos, entonces nos pondremos de acuerdo para legislativamente votar por el mismo. Luego de su petición en las vistas sobre la excarcelación de Oscar López, ¿usted recibió alguna retroalimentación allá en Washington referente a eso? Sí, yo le quiero decir con respecto a eso, que a mí me sorprendió muchísimo que tanto el presidente del Partido Popular como el PNP, que públicamente en Puerto Rico se habían declarado a favor de la excarcelación de Oscar López, no dijeran absolutamente nada allí. Me sorprendió mucho. Otra gente, ayudantes de los senadores, etcétera, nos pidieron información sobre la materia, ya nosotros se lo habíamos dicho, pero nos pidieron más información. Y sí quiero decirle que estamos envueltos en otros mecanismos para llegarle al presidente a nivel internacional sobre la excarcelación de Oscar López, los cuales no quiero adelantar para no abortarlo en el proceso, ¿bien? Pero estamos en eso. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, estamos a su disposición para cualquier pregunta.